que la Argentina, tengo en cuenta tus palabras. Por favor, no te olvides de rezar por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen te cuide amorosamente. Francisco. Julia Estrada, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Hoy seguimos, como semanalmente venimos haciendo, hablando de la bicicleta financiera y de este esquema de ganancias que está reportando el sector financiero fundamentalmente por una alta tasa de interés. En primer lugar, lo que vamos a mirar es cuál era la tasa al 18 de abril, la tasa de colocación de LEVAC. Recordemos, para el público que no necesariamente tiene que saber de qué estamos hablando, las LEVAC son letras que coloca el Banco Central, es una especie de colocación de deuda y la coloca a un determinado precio, a una determinada tasa. Eso después se transforma en un precio de referencia, en un precio que los bancos además cobran para todo tipo de préstamos, que en general tienen ese valor. Después hay diferenciales, ¿no? Ahora, la tasa de LEVAC al 18 de abril era de 24,25% y ya había subido en abril 2 puntos respecto de la colocación anterior. Recordemos que a partir de este año las colocaciones son mensuales y no semanales. ¿Qué pasó hoy? Hace exactamente una hora más o menos. Bueno, se cerró una nueva colocación correspondiente al día de hoy, 16 de mayo, a 25,25. No está acá el dato porque es reciente. Entonces vemos que nuevamente volvió a subir la tasa. El dato, Víctor Hugo, es que a pesar de que subieron un punto, no han colocado todo lo que se vencía, no han recuperado todo lo que se vencía en este vencimiento, que ahora vamos a ver que era cercano a los 470.000 millones de pesos. Ahora, el 42% del total de letras, es decir, de esos papeles que dicen el Banco Central me tiene que pagar esta tasa, la tienen las entidades financieras. Bueno, acá Carlos Heller va a profundizar más específicamente sobre el tema, y son cerca de 354.000 millones de pesos. Vamos a ver ahora en una segunda placa también algunos números respecto a estas colocaciones. Hay que decir que la suba de la tasa, poniendo en contexto, tiene que ver con el 2,6% de inflación en el mes de abril, reportado por el INDEC, que ya suma 9,1% en lo que va del primer cuatrimestre y que está muy lejos de la meta del 17, sino que se acerca más a un 27% anual para este año. Ahora, el vencimiento fue muy abultado, como efectivamente viene pasando con vencimientos mensuales. Estamos hablando de 450.000 millones de pesos que hoy volvían al mercado de alguna manera, salían esos pesos y que sin embargo, en realidad son 470, no absorbió esto, absorbió menos, con lo cual se expandió la base monetaria. Básicamente hay más plata circulando, lo cual iría bastante a contramano del precepto ortodoxo de hay que absorber pesos para que baje la inflación. Esto es el 57% de la base monetaria, ¿no? Lo que se vencía hoy en plata, o 29.000 millones de dólares. Estamos entrampados en esta discusión respecto de la emisión de LEVAC y la tasa, básicamente porque hay un diagnóstico madre que lo venimos explicando en esta columna, que es la emisión monetaria genera inflación. Por eso estamos discutiendo bicicleta, estamos discutiendo LEVAC, porque hay un diagnóstico del gobierno que dice que si hay mucha plata circulando en el mercado, hay inflación. Todo lo que hemos dicho sobre precios cuidados, los incumplimientos de los supermercados, los incumplimientos de las grandes cadenas, no entra dentro del diagnóstico de inflación de este gobierno. El robo del dólar a futuro fue de 55.000 millones, el de Quintana, Mañeto y compañía, comparado con las LEVAC, que está pasando a ser un negocio menor, porque es terrible lo que acaba de decirnos Julia Estrada. Y estamos para que lo analice y para también seguir el camino que tenía pensado hoy con nosotros a Carlos Heller. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Le hago una pequeña... En realidad subió 1,25 puntos, pero cierto, los datos se fueron conociendo recién. Yo vengo mientras vengo viajando y vengo tomando conciencia de los datos. De la licitación anterior, las LEVAC pasó de 24,25 a 25,50, es decir, que subió en realidad 1,25. Y la otra pequeña corrección que haría es que es cierto que hubo esa liberación de fondos porque la licitación no fue completa, hubo 28.000 millones menos que lo que venció, pero vos hablabas también de las colocaciones secundarias.
y las colocaciones secundarias fueron importantísimas durante el mes. Así que en realidad, de la LEVAC anterior, de la decisión de hace un mes, más las colocaciones secundarias que se hacen cada semana, menos lo que quedó hoy sin renovar, en realidad hubo absorción monetaria, es decir, que siguieron absorbiendo liquidez si comparamos lo que había hace 30 días con lo que hay hoy. No sé si está claro, casi un tecnicismo, Julia. pero trato de, Julia, que seamos bien precisos. Perfecto, para que entienda el público. Sí. En esta colocación de LEVAC, que es cuando viene el mercado, el Banco Central a absorber pesos, Sí. no absorbió exactamente 470.000 millones de pesos. Exacto. Absorbió menos. Sí, ¿no? señor. Absorbió cerca de 450. 28.000 menos. Lo que dice Carlos Heller es que en realidad el Banco Central venía absorbiendo antes a través del mercado secundario, se llama el mercado primario, es el de la colocación de hoy, el secundario es más diario, es cotidiano, y venía absorbiendo permanentemente a una tasa, que es la que yo mencioné, del 25,3%. En general, esa tasa de absorción permanente venía subiendo, precisamente porque el mercado ya no aceptaba el 24% que yo dije al comienzo que fue la colocación de abril. Entonces, esta última tasa de 25% ya sentaba la referencia de cuál era la tasa de colocación hoy del mercado primario. Son cuestiones técnicas, Sí. pero en algún punto... Pero en síntesis vuelven a lo mismo. la tasa sigue subiendo y el Banco Central sigue absorbiendo liquidez, y creo que ese es el dato. Yo tenía un grafiquito, Yo lo tengo acá. lo tiene ahí Víctor Hugo, Y usted lo va marcando. que es fenomenal porque los colores son a veces mejores que los números. Lo verde es la entrada financiera, es decir, las divisas que entraron a la especulación financiera, digamos. No le puedo Y lo creer. rojo son las divisas que entraron a las inversiones productivas. No le puedo creer. Enero del 2016 a mayo del 2017. Yo digo, si yo le pongo números, por ahí se confunde, pero si usted mira las barras, seguro que no se confunde. Estas barras le están mostrando la entrada de dólares que entran en ese circuito de la bicicleta financiera cotidianamente, mensualmente, y que van generando esa bola de nieve que hace que las LEVAC representen hoy un valor igual al 106% de la base monetaria. Es decir, teniendo en cuenta que los vencimientos son de la magnitud que Julia explicaba, que hoy venció un poco más de la mitad del total 800 y pico de mil, vencieron 470.000, estamos colocados a 35 días. Y me causaba... No, adelante. No, estamos colocados a 35 días. Si se produce cualquier espantada por cualquier razón, Eso, exacto. el riesgo, porque ¿qué es la espantada? Vence la LEVAC y voy a comprar dólares. Claro. Me llevo todas las reservas que tiene el Banco Central, incluidos los papelitos Además, de lo van a colores, incluidos, déjenme hacer una ironía, Swap. porque los famosos swap, que antes eran papelitos de colores, ahora dejaron de serlo y forman parte de los acuerdos con China. El día que lo hagan, que vayan a comprar dólares todos, va No, a ser tremendo. se arma Porque un la gente desastre. está estirando, está sacando cuentas, todos se están recostando a octubre, por ejemplo. Dicen, antes de octubre esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo negocio. Después de octubre... Déjeme decirle una cosa, en el primer cuatrimestre, el atesoramiento, es decir, dólares que compró la gente, las empresas, que lo guardaron, 5.650 millones de dólares en el primer cuatrimestre. Qué tesorito, ¿eh? 5.650, pero lo más notable es cómo se va incrementando, cómo mes a mes aumenta. Y si comparamos, por ejemplo, estos 5.650 son 1.412 promedio mensual, el año pasado fueron menos de 1.000 mensual, porque fueron 10.000 en todo el año. Es decir, que la tendencia a ese atesoramiento va subiendo. Yo no los quiero matar con números, pero también tengo el detalle de incluso cómo son esos inversores, cuántos compraron menos de 10.000 dólares, porque son 760.000 los que compraron, por ejemplo, el último mes. Pero de ellos hay un 5%, para tomar solo los más grandes, que compraron por más de 5 millones. ¿Qué tal? Digamos, es decir, la cosa no es pareja.
También tengo el dato de la deuda, que es el otro dato. Va a quedar flotando. Queda flotando, pero déjemelo decir que le doy el número. El total de endeudamiento entre el 2016 y lo que va del 2017, que tomó esta gestión, la gestión Macri, 81.000 millones de dólares, convirtiendo a dólares la parte que tomó en pesos. 81.000 millones, de los cuales corresponden 52.000 al 2016, 52.000 en todo el 2016, presta atención, y 28.441, es decir, que más del 50% en el primer cuatrimestre. Es decir que ya es el doble. Se va acelerando. En un año el doble de lo que contrajo como deuda la dictadura. Así es. Gracias, como siempre, Carlos. No, a ustedes por la oportunidad.